Estamos hablando del tema del financiamiento del Departamento de Seguridad Interna. Raúl Mascanosa, Gustavo Marín me acompañan. De ahí pasamos un poco a la polarización política en el país. Hablamos de la derecha y de la izquierda de ambos partidos, el republicano y del demócrata. Hablábamos de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Decía Raúl que fue, o yo mencionaba que había sido promesa de campaña. Él decía que tuvo 2 años para poder hacerlo, no lo hizo después. Y ahí iba a contestar Gustavo, lo interrumpí abruptamente porque teníamos que ir a comerciales. Don Gustavo. Como te dije anteriormente en el último programa, no me acuerdo lo último que te iba a No te decir, pero de acuerdas. todas maneras estoy de acuerdo conmigo, ¿okay? En ese sentido. Yo creo que si lo hizo antes, lo hizo después, hay que darse cuenta también cuál era el clima en ese momento, ¿okay? Y uno de los problemas, yo sí creo que Obama es un tipo contrario a las personas que lo buscan dentro de lo ideológico exclusivamente. Yo creo que uno de los tipos más pragmáticos en el sentido... ¿Tú consideras que es un buen político o es un excelente abogado constitucionalista? Yo considero que es un hombre que se nutrió en la política de Chicago y hay que darle el título del doctoral en cualquiera que haya sido egresado de la política de Chicago. Yo creo que llegó en un momento muy difícil. Tenemos que recordar... Y tal vez llegó por ese momento difícil. Si hubiesen sido otros momentos, tal vez nunca hubiese llegado. Real, pero lo que uno no resuelve es la posición hipotética, académica y posible, porque pudo haber sido así como no pudo haber sido así. Y llegó ahí porque nadie tuvo el coraje de aspirar, ¿ok? Porque creían que iban a perder y no iban a llegar a nada. Y llegó ahí porque verdaderamente compitió con una persona que es Hillary Clinton, que tenía la capacidad de hilvanar y logró él llegar a tener la mayoría. Y llegó ahí porque discutió con el señor McCain de otro tipo de estirpe y todo, y le ganó igualmente. El otro día en el State of the Union, cuando decía que era su última elección, y entonces los eunucos cantores de siempre lo aplaudieron y dijo, sí, pero no se olviden que yo le he ganado todas las elecciones a ustedes. Y es la realidad. El problema es que todo esto entra en la gobernabilidad de los Estados Unidos y entra en la gobernabilidad de muchas de las naciones que están sufriendo problemas de ajustes, reajustes, han sufrido problemas económicos, algunos no se han salido de ellos y otros no han tenido la capacidad de avanzar. En estos momentos Estados Unidos es una de las pocas naciones que tiene un desarrollo o un incremento económico en comparación con el resto. Pero más que nada en el sentido de si iba o antes, que verdaderamente ha existido una política y una prensa enorme de parte de los republicanos. Yo creo que ha habido el resurgimiento de una política anti-inmigrante que ha servido como un móvil para diferentes tendencias y factores dentro del Partido Republicano, que ahí están los Tea Parties y están la gente que se opone. Que además es contraproducente desde el punto de vista político con el crecimiento hispano en todos los Estados Unidos, no aquí en la Florida ni en nuestro condado, en todos los Estados Unidos. No quiero salirme del tema, quiero volver al tema de la acción ejecutiva, el tema de inmigración, el tema del Departamento de Seguridad Interna. Tú decías, te referías al juez de Texas y tú decías que esto se va a decidir en una corte. Mira, eventualmente, fíjate, una de las razones por lo cual yo creo que estás viendo esta fragmentación dentro de la sociedad y increíble animosidad entre los republicanos y los demócratas, que francamente en los últimos años se ha puesto aún peor, ¿no? Han pasado varias cosas en los Estados Unidos. Durante los últimos 50, 60 años, el Ejecutivo, o sea, la presidencia, ha ido incrementando y absorbiendo más y más poder. Y los congresistas, el Congreso, se ha disminuido en influencia. Cuando los fundadores de este país crearon los Estados Unidos, crearon el Ejecutivo, el Congreso y los jueces, el sistema judiciario, ¿no? Y supuestamente uno estaba dispuesto a balancear el otro. Y eso ahora está en una forma de desbalance. Y la razón por la cual ha surgido muchos estos elementos de Tea Party, ultra extrema derecha, lo que sea, es porque hay un movimiento en este país, particularmente en el interior, que está diciendo, señores,
los políticos de ambos lados, republicanos y demócratas, nos han defraudado durante los últimos 50 años. Han creado un gobierno enorme y han dejado de prestarle atención a la Constitución de los Estados Unidos y los derechos de los individuos en los Estados Unidos y los derechos de los estados. Y por eso existen individuos como Ted Cruz, ¿ok? Gente que uno lo ve y dice, oye, estos son gente de extrema derecha. Pero déjame decirte, para la gente que eligieron a Ted Cruz, ese hombre es un héroe. ¿Por qué? Porque viene de Texas, donde ellos están totalmente en contra del gobierno federal, piensan que este es un gobierno que se ha hecho demasiado grande y están buscando la manera de disminuir la influencia del gobierno y de restaurar ese balance entre los diferentes fuentes. Y al final del día, este debate que estamos teniendo ahora mismo sobre los decretos ejecutivos de Obama con el tema de migración, eso lo va a tener que decidir la Corte Suprema, porque hay mucha gente en este país que piensa que se le fue la musa, que el hombre, por largo tiempo, un hombre que supuestamente es una autoridad sobre la Constitución, saliendo enfrente de todos los hispanos diciendo, señores, yo no tengo el poder de hacer eso, y ahora de repente, ¡boom!, sí tengo poder de hacer eso. Quiero preguntarles a los dos sobre la visita de Netanyahu, ese invitado al Congreso. Muchos lo han puesto de esta forma, es invitado al Congreso para criticar a la Casa Blanca. ¿Eso va en contra del protocolo? ¿Debe ser así? Tú me estás haciendo a mí la pregunta. Bueno, yo creo que el Congreso tiene la potestad de invitar a quien quiera, y eso es más que sabido. Lamentablemente yo creo que Desde el punto de vista de un jefe de gobierno debe aceptar eso. Para empezar, yo creo que el tipo de presión y visita del señor Netanyahu es una intromisión lamentable y tendrá su repercusión a medida que esto ocurra en los asuntos internos de los Estados Unidos. Yo no creo que Israel se merezca este tipo de cosas, y mucho menos que un líder de un Estado extranjero, y entiendo sus razones, pero venga a boicotear o a revelar o decir o dejar de decir sobre esta situación, sobre todo cuando hay cosas que se están negociando o no negociando. El acuerdo con Irán. Exactamente. Lo otro en este sentido, yo creo que Boehner metió la pata. ¿Okay? Ahí es el lugar lamentable del partidismo, que en un momento... ¿El que metió la pata por qué? Bueno, porque fundamentalmente si tú tienes para empezar, la política exterior, ya que hablamos de la Constitución, queda en manos del Ejecutivo. ¿Okay? El Congreso tiene el nivel consultativo y el nivel de aprobación de lo que son los nombramientos. Así que ya de entrada ahí estamos hablando de algo. Sobre todo en un tipo de negociación en el cual se está llevando a cabo. Si tú entras de esa manera, yo puedo entender tus motivaciones, pero tú eres un señor extranjero entrometiéndote en los asuntos de los Estados Unidos, y además de eso, si vamos a discutir armas nucleares y todo lo demás, pues vamos a traer las armas nucleares del Estado de Israel, los subsidios que recibe, etcétera. Yo pienso que estoy de acuerdo desde el punto de vista que tradicionalmente el Ejecutivo es básicamente el que tiene el derecho de conducir la política extranjera de los Estados Unidos. Pero creo que en este caso en particular, lo que estamos viendo es que esta administración está ansioso de llegar a algún tipo de acuerdo con Irán, y creo que hay muchos en el Congreso que están muy sospechosos de ese tipo de tratado, y tienen miedo que el tratado lo van a presentárselo al Congreso de una manera que ya va a ser un fait accompli y no van a poder cambiarlo ni modificarlo de ninguna manera. Y le han dado a Netanyahu la oportunidad de venir a los Estados Unidos para expresar sus preocupaciones. Y creo que aquí hay dos maneras de pensar totalmente diferentes. Los demócratas están dispuestos, o sea, los demócratas y John Kerry están mirando esto, que mientras Irán no tiene armas nucleares, está bien la situación. Y lo que quiere Israel y lo que quieren el resto, mucha otra gente, es no solamente que no tengan armas nucleares, sino que tampoco tengan la capacidad de rápidamente crear un arma nuclear. Son dos debates totalmente diferentes. Fíjate, Raúl y Gustavo, sí, Gustavo, tengo que irme. 5 segunditos. Dale. No, como un punto, fíjate cómo Raúl ha adaptado la Constitución
cuando existen momentos de necesidad. Lo quedamos que en íbamos este a caso. informar, a analizar, a debatir. No. Esperamos no haberlo confundido, como tú dijiste. No, yo creo que todos tenemos cierta confusión, pero lo que no puede admitirse es que un extranjero venga y se entromezca en los problemas de los Estados Unidos de una manera tan lamentable. Gracias a los dos por haber Bueno, un estado aquí en placer. el programa, Raúl, Gustavo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y al regreso